Hola, vamos a seguir ahora con pronunciación y fonética inglesa. En la clase pasada estuvimos viendo varias combinaciones de letras y consonantes y vocales en inglés y cómo se pronuncian, ¿verdad? Y dijimos además que por más que veamos algunas reglas generales de cómo se pronuncia cada uno de las diferentes combinaciones de letras, sin embargo, como el inglés es una lengua especialmente irregular en cuanto a su pronunciación, entonces siempre vamos a poder encontrar excepciones a estas reglas generales sobre pronunciación. Pero en su defecto, cuando estamos en la duda, conviene que siempre apliquemos la regla que estamos viendo para casi seguro vamos a poder pronunciar de la forma correcta. Vamos a empezar con EA. Esta combinación de letras o vocales en inglés se pronuncia I. Del mismo modo que la doble E se pronuncia I, la EA se pronuncia idénticamente. I. Por ejemplo, eat, que significa comer. Tea, que significa té. Beat, que significa vencer a alguien o también significa golpear. ¿Bien? O sea, se pronuncia como una I larga. I. Vamos a poner una doble I para entender que esto es una I larga. Beat, eat, tea. ¿Bien? A diferencia de esta I larga, cuando tenemos la letra I esta, ¿verdad? Se pronuncia como una I corta. Por ejemplo aquí, esto no se pronuncia din, se pronuncia thin. Thin, no es thin, es thin. Es una I corta y más cerrada, más apagada. Thin, ¿verdad? Si lo leyéramos en español diríamos thin, pero es thin, thin. Para que fuera thin tendría que ser así o así. Así sería thin, pero esto es thin. Aquí ven por ejemplo que esta sílaba ya termina con la N, ¿verdad? Y no tiene una vocal. Si la palabra termina aquí o después de esta N tenemos cualquier consonante, ¿no? Como por ejemplo una G o cualquier otra consonante, esta I se pronuncia como dijimos aquí, thin o thing. Pero si después de la N o cualquier consonante, la N podemos reemplazarlo por cualquier otra consonante. Si después de esa consonante tenemos una letra E, como aquí, la I adquiere otro sonido. En vez de ser E, es I. Por ejemplo aquí, esto se lee thine, thine. La I adquiere el sonido I, thine. ¿Por qué? Porque después de la N tenemos una vocal. No se olviden que aquí puse la N como ejemplo, pero en realidad esta regla corre para cualquier consonante que tengamos aquí después de la I. ¿Bien? Por lo tanto, THI sola o con una consonante simple, ¿verdad? Sería thi. Sin embargo, si reemplazamos la I latina por una Y, esto se pronuncia thy. Thy. No es thi, es thy. Thy. ¿Bien? Esto en realidad era una palabra que existía en el inglés antiguo. Thy. Era una forma muy formal de decir tú, ¿verdad? Que ya no se usa más. Al igual que thine era tuyo, o de una forma muy formal, ¿verdad? Quit es una palabra que significa abandonar o largar algo, ¿verdad? To quit a job significa largar un trabajo. To quit your studies, largar tus estudios. O quit también es salir de algún lado. Quit lo puse como ejemplo porque quiero que vean que la Q con la U
se pronuncia Q o quit aquí. No se lee como en español, que en español se leería kit, ¿verdad? Se omitiría el sonido de la U. En inglés la U se pronuncia, sería quit. Siempre que tengamos una Q con una U, la U no se olviden de que se pronuncia. Aquí tenemos diferentes sonidos que suenan I, como la I latina. Aquí utilicé estas consonantes, pero estas consonantes pueden cambiarse por cualquier otra consonante. Lo importante es que tengamos esta combinación de vocales entre dos consonantes, sea cuales sean esas consonantes, ¿bien? Entonces, esta combinación doble E, dijimos que se lee I, como una I larga. Esta, la E y la A, también se lee I, como una I larga. Y esto se lee como una I cortada, ¿sí? Por lo tanto, esto se leería Pete. Esto también se leería Pete. Y esto es pit, pit, ¿bien? Pit. Ya sea el caso, pit significa el tope de alguna cosa, pit, igual que, o el frente de alguna cosa, igual que top. Pit significa, refiriéndose a un metal que se corroe. Es muy importante entender la diferencia de la pronunciación de estas palabras. Entre hispanohablantes hay un error de pronunciación muy típico y que suena muy feo, que es el siguiente. Esta palabra significa sábana, la sábana con la cual uno se cubre de noche para dormir. Se pronuncia sheet, sheet, con una I larga, sheet. Pero muchas personas de habla hispana lo pronuncian con una I corta. Entonces la palabra sheet, cuando no se pronuncia correctamente con la I larga, sheet, cuando se pronuncia con una I corta, se corre el riesgo de que la palabra suene igual que esta otra palabra, que es en realidad una palabrota en inglés, ¿sí? Así que, por eso, cuando tenemos la doble E o la E y la A, hay que ser cuidadosos de que suene I, con una I larga. Y cuando es una I sola entre dos vocales, como aquí es E, es una I bien cortita. Pete, Pete, pit, pit, ¿sí? Aquí les quería mostrar también esta combinación de letras en inglés no existe. La M y la T nunca van a ir juntas en inglés, y la N y la P también jamás van a ir juntas en inglés. Por lo tanto, si hay alguna palabra que suena parecido a esto, en lugar de la M se debe usar la N. Y lo mismo aquí, la N y la P no van juntas. La M con la P sí. Bien, por ejemplo, la palabra camp, camp, de campamento, ¿sí? Ahora, con respecto a la letra U tiene dos pronunciaciones que son diferentes, ¿bien? Y vamos a ver cuándo se pronuncia de una forma o cuándo se pronuncia de otra. Por ejemplo, vamos a separar la letra U cuando se encuentra en la última sílaba de una palabra o cuando se encuentra en otra sílaba que no sea la última, ¿bien? Si estamos en la última sílaba de una palabra, puede ser la U seguida de una consonante o de dos consonantes, ¿sí? La U va a sonar se va a pronunciar así, Aquí lo he escrito con una A y una E, porque se pronunciaría como un sonido intermedio entre la A y la E. Por ejemplo, las palabras but, que significa pero, cut,
que significa cortar, y curriculum, que es el currículum, ¿no? Aquí en realidad estamos mirando solamente la última sílaba, ¿verdad? Así que estamos prestando atención acá, la U de la última sílaba. Lum, suena curriculum. Es la última sílaba, tenemos la U y luego una consonante, ¿sí? Aquí también, U y una consonante, U y una consonante. Si fueran dos consonantes, también se pronunciaría de la misma forma. Ahora, si estamos en la última sílaba de una palabra y tenemos la letra U más una consonante y luego termina con una letra E, en este caso la U asume un sonido diferente. La U se pronuncia U, U. Por ejemplo, la palabra cute, cute. Fíjense bien esto. Esto aquí, esta palabra es una sola sílaba. Esta palabra es monosilábica en inglés. En español, aquí dividiríamos esta palabra en dos sílabas, ¿verdad? Diríamos QT. Pero en inglés, esto es un sonido solo. Entonces, esto en inglés es una sola sílaba. Y la sílaba es cute. La palabra cute, monosilábica, que significa dulce, refiriéndose a una persona o a un ser vivo, a un animal. Por ejemplo, un perro es cute, que es adorable. Un niño es cute, un niño adorable, dulce. La palabra fume es otro ejemplo. Fume. Fume es una sola sílaba, ¿sí? Fume. Y es una sílaba, en la última sílaba, que es la sílaba única, tenemos la U más una consonante y termina en la letra E. Por lo tanto, el sonido U de la U. Fume. Fume significa vapor, ¿verdad? De alguna cosa que está emanando algún tipo de olor o vapor, ¿sí? Y tenemos un caso más especial, que es más excepcional, que se pronuncia como una U larga, como la palabra rule. Rule significa regla. Rule también significa el gobierno de alguien, un reinado, por ejemplo, ¿sí? O a ruler es también una persona que está reinando sobre otras personas, ¿sí? Rule. En este caso no decimos rule, decimos rule. Es un caso especial. O sea, por eso aquí puse que U más consonante más E en la última sílaba se pronuncia U en la mayoría de los casos y en algunos pocos U, con una U larga. Ahora, cuando la U no está en la última sílaba, ¿sí?, puedes adquirir dos sonidos diferentes también, A y U. Cuando tenemos la U seguida de dos consonantes o una consonante doble, la U va a adquirir el sonido A, que aquí lo representé con una A y una E, porque es un sonido intermedio a esas dos vocales. A. Por ejemplo, buffer, buffer, o thunder, rayo, thunder. Acá vemos que tenemos dos sílabas, ¿verdad? Y la U está en una sílaba que no es la última sílaba y viene seguida de dos consonantes, ¿verdad? En este caso son dos Fs. En este caso, la U está seguida de una letra N y de una letra D, ¿verdad? O sea, ambos casos están seguidos por dos consonantes. Entonces se pronuncia A, buffer, thunder. Si la U, en cambio, viene seguida por una sola consonante, por una consonante simple, se pronuncia U, la U, ¿verdad? Por ejemplo, future, future. En realidad me estoy refiriendo a esta U, ¿verdad? Porque esta segunda U entra en la regla anterior, porque esto ya es la última sílaba. En cambio, en la primera sílaba
es esta regla. Se pronuncia U, la U. Future. Y la segunda se pronuncia como según la regla que vimos aquí. Lo mismo que la palabra curriculum. La palabra curriculum tiene 3 letras U y tiene 4 sílabas. En la primera sílaba, la letra U se pronuncia U. En la tercera sílaba, también se pronuncia U. Y en la última sílaba, la U, se pronuncia ¿Bien? Por eso es curriculum. ¿Bien? La palabra curriculum es un caso especial para ver cómo se aplican todas estas reglas. Así que con esto terminamos nuestra clase sobre fonética y pronunciación, pero siempre tengan en cuenta que todas estas reglas son de carácter general, pero en inglés siempre existen excepciones para todas las reglas. O sea que si abren el diccionario van a poder encontrar palabras que contienen combinaciones de letras como estas, pero que se pronuncian diferentemente. En esta clase vamos a aprender 3 expresiones o verbos o frases del inglés que son muy utilizadas y las vamos a necesitar. Son I want, que significa quiero o yo quiero. I like, que significa me gusta o a mí me gusta. Y I need. I need significa necesito o yo necesito. Estas 3 frases o estos 3 verbos son muy utilizados para la conversación en inglés, así que vamos a ver cómo se conjugan en tiempo presente, en simple present, el tiempo presente simple. Bien, quiero aprovechar para mostrarles estos 3 verbos, el verbo to want, querer, el verbo to like, gustar, y el verbo to need, que significa necesitar. Viendo estos 3 verbos vamos a poder observar más claramente una característica sobre la conjugación en inglés, que es la siguiente. La conjugación en inglés, verán que todos los pronombres o personas, todos llevan la misma conjugación. El único que varía es él o ella, ¿sí? Que es la tercera persona del singular. ¿Cuál es la variación? Es una muy pequeña variación. La única diferencia es que agrega al final esta S, ¿sí? Y este es el padrón de la conjugación en tiempo presente de todos los verbos en inglés. El único que en este momento me viene a la cabeza como el excepcional, el que es un poco distinto, es el verbo to be, el verbo ser. ¿Sí? Que es el verbo más irregular del inglés. Sin embargo, la única diferencia con el verbo to be es que además en vez de ser uno que es diferente, hay 2 que son diferentes y luego se repiten. ¿Bien? Bueno, vamos a leer en voz alta las conjugaciones de estos 3 verbos y luego vamos a ver un par de ejemplos. Para el verbo querer o el verbo to want, vamos a comenzar con I want. Bien, yo quiero. I want. You want. You want. Tú quieres. He wants o she wants. ¿Sí? Él quiere o ella quiere. En realidad aquí es él, ella y eso, porque las 3 personas en inglés son él, ella y el eso, que se utiliza para animales o para el tiempo, por ejemplo, que es algo abstracto, u objetos, ¿verdad? Objetos inanimados. We want. We want. Nosotros queremos. You want. Vosotros queréis. They want. Ellos quieren. Veamos ahora I like, el verbo to like o
gustar, ¿verdad? En inglés, cuando decimos nos gusta algo, es mucho más sencillo porque es simplemente el pronombre o el sujeto y el verbo like, ¿sí? No como en español que debemos decir a mí me gusta, a él le gusta, ¿verdad? Es un poco más complicado. En inglés es más sencillo, simplemente yo gusto, ¿verdad? I like. Así que I like es a mí me gusta. You like, a ti te gusta. He likes o she likes es a él le gusta o a ella le gusta. O it likes sería a eso le gusta. We like, a nosotros nos gusta. You like, a vosotros os gusta. They like, a ellos les gusta o les gusta, más simple, ¿verdad? Ahora el verbo to need, que significa necesitar. I need, yo necesito. You need, tú necesitas. He needs, él necesita. She needs, ella necesita. O it needs, eso necesita, ¿verdad? El it, como ya dijimos hace un ratito, se utiliza para objetos inanimados, para el tiempo o para situaciones abstractas, o también para animales, ¿verdad? Un animal puede, en caso de que sea de que haya una conexión muy íntima con el animal, se le trata de él o ella, o si no, se le trata comúnmente con el it, con el eso. ¿Bien? We need, nosotros necesitamos. You need, vosotros necesitáis. They need, ustedes necesitan. Perdón, ellos necesitan. They need es ellos necesitan. Veamos ahora un ejemplo para cada uno de estos verbos. Pero antes, grábense bien en la memoria cómo la misma conjugación se repite para todos los pronombres, para todos los sujetos con la excepción de este, el tercero, él o ella, ¿sí? Es el único que varía y la única variación es esta S que es agregada al final. Y también recuerden que esta regla, este padrón se cumple para todos los verbos del inglés. Bien, primer ejemplo con el verbo to want o querer. I want to go out now. I want to go out now. Go out es lo que se llama un phrasal verb o un verbo frasal, un verbo compuesto. ¿Por qué? Porque es un verbo compuesto de dos palabras. En este caso la palabra go, que significa ir, y la palabra out, que significa fuera. O sea, ir fuera, que significa salir. O sea, el verbo en inglés para decir salir es go out. Este phrasal verb. Esto significa yo quiero salir ahora, ¿verdad? Salir es el verbo en infinitivo, ¿verdad? En inglés los verbos en infinitivo tienen este participio to, ¿bien? Así que to go out es el verbo en infinitivo, el verbo salir en infinitivo. Así que esto literalmente significa yo quiero salir ahora. Fíjense en color verde la fonética para poder leerlo como en castellano y pronunciarlo como en el inglés. I want to go out now. Segundo ejemplo, utilizando el verbo to like o gustar. Julia likes chocolate ice cream. Julia likes chocolate ice cream. Ice cream es helado,
Ice cream es una palabra compuesta, por eso la escribí con un guión en el medio. También se puede escribir sin el guión, todo junto, ¿verdad? Como una palabra sola. La palabra ice cream textualmente significa hielo, crema. O sea, sería crema de hielo, que es la palabra utilizada para helado, ice cream. Aquí esto significa Julia gusta chocolate helado. En inglés nosotros colocamos el adjetivo antes del sustantivo, ¿verdad? O sea, mientras que en español utilizamos, primero ponemos el sustantivo y luego el adjetivo, por ejemplo diríamos manzana roja, ¿verdad? Primero va el sustantivo, que es manzana, y luego el adjetivo, roja. En inglés es siempre al revés. Primero va el adjetivo, luego va el sustantivo. Por ejemplo, diríamos red apple, roja manzana, ¿verdad? Por eso aquí tenemos chocolate, que es la descripción del helado, ¿verdad? O el adjetivo. Así que Julia gusta chocolate helado. En realidad, Julia gusta chocolate helado quiere decir Julia gusta helado de chocolate. Y la palabra de está implícita, ¿verdad? No está escrita, pero está implícita, porque esto es helado y la descripción de chocolate. Julia gusta es a Julia le gusta, ¿verdad? Pasemos al último ejemplo. We need more money to buy the house. We need more money to buy the house. Nosotros necesitamos más dinero para comprar la casa. ¿Bien? Así que en este caso, to significa para. La palabra to en inglés tiene varios significados. Uno de los significados de la palabra to es para, y utilizado en este tipo de frases, ¿verdad? Buy es comprar, house es casa, money es dinero y more significa más. Así que podríamos traducir esto palabra por palabra al español. Nosotros necesitamos más dinero para comprar la casa. We need more money to buy the house. Y con esto quería mostrarles un ejemplo solo de cada uno de estos verbos y cómo se utiliza. Vieron que no tiene ninguna complejidad la utilización de estos verbos, ¿no? Y son verbos de los más utilizados. Want, like, need. Querer, gustar de algo y necesitar. Y probablemente en las próximas clases los estemos utilizando para elaborar más oraciones. Así que nos vemos en otra clase. En nuestra clase pasada hemos visto la conjugación en tiempo presente de estos tres verbos importantes, que son el verbo to want, que es querer, to like, que es gustar, y to need, que es necesitar. ¿Bien? I want, quiero, I like, me gusta, y I need, necesito. Vimos la conjugación en tiempo presente, presente simple o simple present, y vimos cómo todos los verbos en tiempo presente se repite la misma conjugación para todas las personas, para todos los pronombres, con excepción de este tercero, que solamente agregaba una S al final. Ahora vamos a ver la conjugación en tiempo pasado, pasado simple, o simple past, como se dice en inglés. Vamos a ver que en pasado simple hay una sola conjugación que se repite para todos los pronombres, para todas las personas, desde yo hasta ellos, ¿verdad?
Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Es la misma conjugación del pasado simple que se repite siempre. Por lo tanto, es muy fácil conjugar el pasado en inglés, porque no tenemos que recordar, no tenemos que memorizar una conjugación para cada uno de los pronombres como en el español. Así que, viendo a la misma vez, paralelamente, estos tres verbos, bien, podemos observar más claramente cómo se repite siempre igual el mismo verbo que para todos los pronombres. Vamos a ver eso y luego vamos a ver un ejemplito para cada uno de estos verbos, viendo cómo se utiliza en una oración. Comencemos con el primero. I wanted es yo quiero. Aquí, wanted se podría leer en español de esta forma. Wanted, wanted, ¿ok? Liked, el pasado del verbo gustar. Liked, así se pronuncia. Y needed, podría pronunciarse así, needed. ¿Bien? Bien. I wanted es yo quería. You wanted, tú querías. He wanted o she wanted, él quería, ella quería. We wanted, nosotros queríamos. You wanted, vosotros queríais. They wanted, ellos querían. Esto también, yo estaba traduciendo esto como quería, pero también se traduce como quise, ¿verdad? O sea, yo quise, tú quisiste, él quiso o ella quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron, ¿verdad? O sea, puede ser quería o quise. Esos dos tiempos verbales del pasado, los dos están comprendidos en el simple past del inglés, ¿verdad? Wanted, ¿bien? Así que en inglés, si queremos conjugar, si queremos decir quería o quise, es wanted, ¿bien? Es más sencillo aún. Ahora veamos la conjugación del pasado del verbo to like o gustar. I liked es a mí me gusta o a mí me gustaba. You liked, a ti te gusta, perdón, I liked es a mí me gustó o a mí me gustaba. You liked es a ti te gustó o a ti te gustaba. He liked o she liked o it liked, a él, ella o eso le gustó o le gustaba. We liked, a nosotros nos gustó o a nosotros nos gustaba. You liked, a vosotros os gustó o a vosotros os gustaba. Y they liked, a ellos les gustó o a ellos les gustaba. ¿Bien? O sea que nuevamente esos dos tiempos verbales del pasado, gustó o gustaba, están comprendidos en el simple past. El tercer verbo, el verbo to need o necesitar. I needed, yo necesité o yo necesitaba. You needed, tú necesitaste o tú necesitabas. He needed, she needed, it needed. Él, ella o eso necesitaba o necesitó. We needed, nosotros necesitábamos o necesitamos. You needed, vosotros necesitasteis o vosotros necesitabais. They needed, ellos necesitaron o ellos necesitaban. Bien, esos dos tiempos verbales del pasado comprendidos en el simple past. Ahora veremos un ejemplo para cada uno de estos tres verbos, bien, en lo que llamamos el simple past. Tom and Lucy
wanted to go home. Tom and Lucy wanted to go home. Esto significa Tom y Lucy querían irse a casa. O Tom y Lucy quisieron irse a casa, ¿bien? Tom y Lucy quisieron o querían irse a casa. ¿Por qué lo traduzco como irse a casa? ¿Por qué no ir a la casa? Porque hay una diferencia de significado entre la palabra home y la palabra house. ¿Sí? La palabra house es el objeto casa. ¿Sí? La palabra home es casa, pero haciendo referencia más a la casa de uno mismo, al hogar, ¿bien? Por lo tanto, si quisiéramos decir Tom y Lucy se querían ir a la casa, diríamos Tom and Lucy wanted to go to the home. A la casa, to the house. To the house. A la casa, utilizando la palabra house. Pero si decimos Tom and Lucy wanted to go home, ¿verdad? Sin usar el artículo the y utilizando la palabra home, que hace referencia a hogar. Aquí estamos diciendo que van a su propia casa, ¿verdad? Entonces por eso decimos irse a casa y no ir a la casa, ¿bien? O sea, la connotación es diferente entre home y house. Veamos el segundo ejemplo. He liked the film. Didn't he? He liked the film. Didn't he? Él gustó la película. ¿Verdad? ¿No le gustó? Sería, a él le gustó la película, ¿no? En inglés, cuando pedimos esa confirmación, ¿no? No podemos decir, no utilizamos la palabra no. Tenemos que utilizar la palabra didn't he, ¿verdad? He liked the film. Didn't he? Entonces, otra vez necesitamos el verbo auxiliar to do, ¿verdad? Y la negación del no, la negación está aquí. Porque didn't en realidad es una abreviación de did not, ¿verdad? El verbo to do, que en este caso es el auxiliar, y la palabra not, que es la negación. Y por supuesto, nunca podemos usar en inglés un verbo que no tenga un pronombre o un sujeto. Por lo tanto, el he no puede faltar. ¿Bien? Él gustó la película, o a él le gustó la película, ¿no? Nuestro último ejemplo es it needed repair. It needed repair. Necesitaba reparación. Repair es reparación. Needed es necesitó o necesitaba. Así que needed significa necesitó o necesitaba. Cualquiera de las dos formas de pasado. Dependiendo del contexto, vamos a determinar si es necesitó o necesitaba, que en inglés es todo lo mismo, es el simple past, needed. Y el pronombre it aquí es el eso, ¿verdad? Nosotros en español nunca usamos el eso como sujeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros verbos ya llevan implícito el sujeto. Por ejemplo, cuando decimos llueve, ¿dónde está el sujeto en llueve? El sujeto está implícito en el llueve, que está conjugado para la tercera persona del singular. Así que llueve, el sujeto implícito de ese verbo es el sujeto eso, que en inglés es el it. ¿Bien? Solo que en inglés, como nunca está implícito
en el verbo siempre hay que mencionarlo y escribirlo. It needed repair. Necesitaba reparación. Bien. Así que estos son, por lo menos ya les mostré, un ejemplo con cada uno de los verbos en tiempo pasado. Y quiero que observen y noten bien cómo se repite la conjugación para todos los pronombres. Bien. Estos son verbos regulares, por lo tanto, la conjugación al pasado, al simple past, se conjuga con el infinitivo, ¿verdad? Want, y la agregación, la extensión ed, ¿verdad? En este caso, como el verbo like ya termina en e, simplemente agrega la d al final. En este caso, esta es la raíz, este es el verbo en infinitivo, need, agregamos la ed. Y ahí tenemos el pasado simple del verbo, de cada uno de estos verbos. Y como esta es la regla para todos los verbos regulares del inglés, podemos decir que la inmensa mayoría de los verbos en inglés se conjugan de esta forma al tiempo pasado. Así que con esto terminamos la clase y en la clase que viene vamos a conjugar esto en tiempo futuro. Esta es nuestra tercera clase con los verbos I want, el verbo to like y el verbo to need. O sea, los verbos querer, gustar y necesitar en inglés. En la primera clase vimos la conjugación en tiempo presente, en presente simple. En la segunda clase, o sea, en la clase pasada, vimos la conjugación en simple past para estos verbos. Ahora vamos a ver en tiempo futuro, en future tense o tiempo futuro. Dijimos que estos tres verbos son verbos regulares, por lo tanto, la forma como se conjugan en realidad es la misma después para todos los otros verbos del inglés. Pero el futuro en inglés es el mismo, verán que esta forma de conjugar es la misma para todos los verbos del idioma inglés, ya sean regulares o irregulares. O sea, el tiempo futuro en inglés es el más sencillo, el más fácil de todos los tiempos, de todas las conjugaciones en inglés. Vamos a ver que en el inglés, para conjugar a tiempo futuro, ya habíamos dicho esto antes, tenemos el sujeto o el pronombre, ¿verdad? El yo, el tú, ella. Luego tenemos el verbo auxiliar will, ¿sí? Y luego el verbo que queremos conjugar en infinitivo, ¿sí? O sea, el verbo en infinitivo, ¿verdad? Y esto corre para todos los verbos del inglés. Todos se conjugan así. Y la conjugación es la misma para todos los pronombres del inglés, para todas las personas. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Se repite siempre. Así que es muy sencillo conjugar en inglés. Vamos a leer ahora la conjugación de cada uno de estos tres verbos y luego vamos a ver un ejemplo para cada uno de ellos. I will want. Yo voy a querer o yo querré. You will want. Tú querrás o tú vas a querer. He, she, it will want. Él, ella o eso va a querer. We will want. Nosotros vamos a querer. You will want. Vosotros vais a querer. Y they will want. Ellos van a querer. Ahora para el verbo to like. Like es gustar, ¿sí? I will like. A mí me va a gustar. Recuerden que en inglés es mucho más sencillo decir a mí me va a gustar algo o a mí me gusta algo. Porque mientras en español necesitamos decir
a mí me gusta, ¿verdad? No es tan sencillo como decir yo como, yo corro, ¿verdad? Tenemos que decir a mí me gusta tal cosa. En inglés es bien sencillo, es I like y luego lo que sea que nos gusta. Así que I will like es a mí me va a gustar o a mí me gustará. You will like. A ti te va a gustar o a ti te gustará. He will like o she o it will like. Es a él le va a gustar o a él le gustará. O a ella o a eso. We will like, a nosotros nos va a gustar. You will like, a vosotros os va a gustar. Y they will like, a ellos les va a gustar o a ellos les gustará. Veamos ahora el verbo to need, ¿sí? Que es necesitar. I will need. Yo voy a necesitar o yo necesitaré. You will need. Tú necesitarás. He will need. Él necesitará. We will need. Nosotros necesitaremos. You will need. Vosotros necesitaréis. Y they will need. Ellos necesitarán o ellos van a necesitar. Fíjense que para hacer una traducción más literal del inglés al español, la forma como se utiliza, como se conjuga el futuro en inglés, se parece mucho a la forma del futuro en español cuando decimos voy a, ¿verdad? Porque en esa forma de futuro en español utilizamos el verbo auxiliar ir, ¿verdad? Yo voy a comer, ¿verdad? Por lo tanto, sería semejante al futuro en inglés que utilizamos el verbo will. Acá fíjense la fonética, will want se pronuncia, lo escribí U-I-L, U-O-N-T, will want. Will like, will like. Fíjense en verde, will need, will need. Ahora vamos a ver una oración para cada uno de estos verbos para ver cómo se utiliza. Bien. If it rains, I will want to go back home. If it rains, I will want to go back home. Significa, si llueve, yo voy a querer regresar o volver a casa. Fíjense que cuando utilizamos la palabra home, back home, home en el sentido de hogar, no de casa, ¿verdad? En la clase pasada les hablé de la diferencia entre house y home. La palabra house se refiere más al objeto casa, en sentido más objetivo, y la palabra home se refiere a casa como más bien en el sentido de hogar. Cuando utilizamos home, no utilizamos un artículo antes de home, ¿verdad? En general, acá cuando hablamos de regresar a casa o de volver a casa o ir a casa. Por eso decimos go back home. Si dijéramos casa en sentido objetivo, diríamos go back to the house, a la casa, ¿sí? Mientras que esto no es volver a la casa, esto es volver a casa. Acá, it rains se refiere si llueve. En español, cuando decimos llueve, el pronombre eso está ya implícito en el verbo llover, llueve, ¿verdad? En inglés nunca está implícito, o sea que siempre hay que escribir el pronombre o el sujeto. Bien, if it rains, I will want to go back home. Si llueve, yo voy a querer regresar a casa. Vemos que aquí estamos utilizando el verbo want en tiempo futuro, ¿sí? Go back es un phrasal verb,
o sea, un verbo frasal o verbo compuesto. Está formado por el verbo ir y la palabra atrás, que significa volver o regresar. Esto es un verbo en sí mismo. Siguiente ejemplo. If he sees this painting, he will like it. If he sees this painting, he will like it. Significa, si él ve esta pintura o este cuadro, él va a gustar de él o de ella, ¿sí? O a él le va a gustar, ¿verdad? Así que sees quiere decir ve, del verbo to see, que significa ver. He sees es él ve. Painting significa cuadro o pintura. Y acá tenemos el verbo like o gustar en tiempo futuro. Nuestra última oración es: If it rains, you will need an umbrella. If it rains, you will need an umbrella. Tenemos otra vez if it rains, como en la primera oración. Significa si llueve. Tú vas, así que decíamos, if it rains, you will need an umbrella. Si llueve, tú vas a necesitar un paraguas. Aquí el verbo en futuro que utilizamos es el verbo to need, que es necesitar. En esta clase les voy a enseñar los nombres de varias comidas en inglés, ¿sí? Varios artículos de comer, y son palabras que son muy útiles para cuando leemos un menú en algún restaurante o cuando estamos listos para pedir alguna cosa para comer o cuando vamos a encargar alguna cosa de comestible, ¿sí? Bien, los nombres de comida en inglés comenzaremos con la palabra para decir comida en inglés, que es la palabra food. Food significa comida. Fíjense cómo lo escribí en color verde, F-U-D, para que puedan leerlo en español y que suene con la pronunciación inglesa. Bien, casi siempre cuando veamos en inglés una doble O, como es el caso de food, esto se pronuncia como la U española, U, ¿bien? Porque la letra U en inglés se pronuncia así, ¿bien? O sea que para reproducir el sonido U precisamos en inglés utilizar la doble O. Hay algunas pocas excepciones en inglés donde de palabras que se escriben con doble O y que no suenan como U, ¿bien? Pero en general, cuando vean esto, ya sepan que se pronuncia U. Bien, la palabra para bebida es drink. Drink. Lo he escrito drink aquí en verde, pero sepan que la R se pronuncia R, con la lengua dada vuelta hacia atrás del paladar, ¿sí? Drink. Luego, los verbos to eat, que es comer, y to drink, que es beber, ¿sí? Así que drink, además de ser bebida, también es el verbo beber. Y eat significa comer o come, ¿bien? Bread es pan. Bread. Bread. La palabra para tostada es toast. Toast. Leche es milk. Milk. Agua, la conocen bien, es water. Water. Cuando queremos referirnos a un refresco carbonado, como una Coca-Cola, una Sprite, una Fanta naranja, ¿verdad? Incluso un agua mineral que sea carbonada, hablamos de soft drink.
Soft drink. Textualmente significa bebida blanda, ¿bien? O bebida suave. Y se utiliza para las bebidas carbonadas que no tengan alcohol, ¿bien? Soft drink. Spirit son las bebidas. Spirit en realidad que es singular, es una palabra singular, es una bebida alcohólica, cualquiera. Y el plural sería spirits. Spirits. Es la misma palabra para decir espíritu y espíritus, pero se utiliza cuando hablamos de comidas y bebidas. Spirits son las bebidas alcohólicas en general, que puede ser un martini, un vino, puede ser un cóctel, puede ser también un whisky, cualquier bebida alcohólica. En general se le dice spirit o spirits. Wine es vino, wine. Y tenemos, por supuesto, white wine, red wine, ¿sí? Vino blanco, vino tinto. Meat es carne en sentido genérico. Meat, meat. Cuando vean en inglés la combinación de letras E, A, sepan que se pronuncia como una I larga del español. Meat, ¿sí? Meat. Del mismo modo que la doble E en inglés también se pronuncia así. Se pronuncia I. O sea, esto es meat. Acá ven el ejemplo de una doble E que se pronuncia igual que la EA. Esto es beef. Beef. Beef es carne de vaca, ¿sí? O sea, meat es carne en sentido genérico, cualquier tipo de carne. Beef es carne de vaca. Mutton es carne de cordero. Mutton no es cordero, porque cordero es lamb, pero mutton es la carne de cordero para comer, ¿verdad? Es como la diferencia entre pez y pescado, ¿verdad? Chicken es pollo. Pork es cerdo. Turkey es un pavo para comer, turkey. Fíjense que lo he escrito turkey, pero la U inglesa se pronuncia turkey. Fish es pescado, pero también es pez. Fish se utiliza tanto para el pescado que vamos a comer, que ya está preparado, o para el pez que está vivo en el agua. Salad es ensalada. Salad. Vegetables son verduras o vegetales. Vegetables. Fíjense que la GE, ¿verdad? La G seguida de la letra E se pronuncia Y. Así que vegetables. La palabra para fruta es fruit. Fruit. La R inglesa es recuerden. Fruit. Cuando vamos a pedir una entrada en un restaurante, o sea, antes del plato principal, eso es a starter. Starter. ¿Sí? Starter. ¿Por qué? Porque eso viene de la palabra to start. Start es comenzar o comienzo. Starter es la entrada, ¿sí? Y main dish es el plato principal, porque dish significa plato, plato de comida, y main significa principal. Así que main dish significa plato principal. Main dish. Tenemos, además del main dish y del starter, tenemos el side dish, que es el acompañamiento, ¿verdad? Si pedimos, por ejemplo, un churrasco, ese será nuestro main dish, ¿verdad? O un asado,
Una barbacoa será nuestro main dish, nuestro plato principal. Y si pedimos para acompañar eso, pedimos una ensalada o un plato de patatas fritas, eso será el side dish. Side dish es el acompañamiento. Side significa costado. Dish es el plato o la comida. O sea, sería lo que pedimos de costado, lo que no es lo principal. Side dish. Y concluiríamos todo eso con el postre, que es el dessert. Dessert. Postre es dessert. Fíjense que la doble S que vemos aquí en dessert se pronuncia como una S suave. No es la Z, como un zumbido de una abeja, que generalmente suena así cuando tenemos una sola S. Cuando tenemos dos S, en cambio, es una S suave. Dessert. Fíjense que con solamente extraer una letra, una S, si escribimos esto con una sola S, esta palabra significa desierto. Ya no es postre, ahora es desierto. Y se pronuncia diferente. Esto es desert. Desert. O sea, ¿qué cambió ahí? Cambió. La sílaba tónica ahora es la primera sílaba y la S suena como un zumbido, suena como z, ¿sí? No suena z, suena z. Por lo tanto, tenemos postre, dessert y desierto, desert. Bien, así que recuerden la diferencia. En nuestra clase anterior les estuve mostrando algunas palabras, de las palabras más comunes para hablar de comida en inglés. Las que utilizamos más frecuentemente si vamos a comer a un restaurante o si vamos a pedir comida. Ahora vamos a ver algunas oraciones utilizando algunas de esas palabras que aprendimos en la clase anterior. Bien, así que comencemos con esta primera oración. Vamos a ver que en color verde, como siempre, tenemos la fonética para leerlo en español y pronunciarlo en inglés. Empezamos. Last night I went out for dinner. Last night I went out for dinner. Esto significa anoche salí a cenar. La palabra last night, estas dos palabras significan anoche. Went out es un verbo compuesto, es el verbo to go out, ¿sí? Que significa salir. El verbo go es ir y out significa fuera. Cuando unimos estos dos y formamos el verbo compuesto go out, es el verbo salir. Went out es el pasado del verbo salir, ¿sí? Así que esto es yo salí. For dinner es a cenar, así que anoche salí a cenar. I ordered a small seafood salad as a starter. I ordered a small seafood salad as a starter. Aquí la palabra nueva que no mencionamos en la clase pasada es seafood. Seafood significa frutos de mar, ¿sí? Como los calamares, los camarones, los mejillones, las ostras. Frutos de mar, seafood, que significa mar, comida, o comida de mar, que son los frutos de mar. Order significa ordenar. Cuando vamos a un restaurante, en inglés no decimos ask, decimos order. No decimos pedir la comida en un restaurante, o no decimos pedir la comida cuando hacemos una orden telefónicamente, ¿verdad? Cuando encargamos algo de comer. Utilizamos el verbo order, que es ordenar, ¿sí? A diferencia del español en que hablamos de pedir, ¿verdad? Así que decimos I ordered a small, un pequeño,
ensalada de frutos de mar. Recuerden, otra vez voy a repetir, en inglés el adjetivo siempre va antes del sustantivo o la descripción va antes del sustantivo, mientras que en el español es al revés. En español decimos generalmente primero el sustantivo y luego el adjetivo o la descripción, ¿verdad? Diríamos ensalada de frutos de mar, ¿verdad? En inglés diríamos al revés, frutos de mar, ensalada. Por eso decimos seafood salad, que es ensalada de frutos de mar. En realidad la descripción es todo esto, ¿verdad? Que sería, perdón, esto también, el artículo. Sería una pequeña frutos de mar ensalada, ¿verdad? O sea, primero viene la descripción o adjetivo y luego viene el sustantivo, que es ensalada. Esto quiere decir una ensalada pequeña de frutos de mar, como una entrada, ¿verdad? As, la palabra as o as significa como entrada o como una entrada, pedí una ensalada pequeña de frutos de mar. Eso es el significado de esta oración. I had some mutton as main dish. I had some mutton as main dish. En la clase pasada dijimos que mutton es carne de cordero. En español, perdón, en inglés, cuando decimos I had o I have en tiempo presente, significa también comer. Aquí es el verbo en tiempo pasado, ¿verdad? Es comí. En realidad, esto es el verbo to have, que significa tener, ¿verdad? Textualmente esto sería tuve cordero como plato principal. Y se utiliza el verbo tener cuando hablamos de estar comiendo como comer, ¿bien? O sea, I had some mutton es lo mismo que decir I ate some mutton, pero se utiliza más decir I had some mutton. Se utiliza el verbo have para decir que comimos, ¿bien? Así que yo comí cordero como plato principal. Main dish era plato principal, habíamos dicho en nuestra clase pasada. Some quiere decir algo, ¿verdad? Es como decir que comí un plato de cordero, o comí un poco de cordero, o comí un tanto de cordero, ¿verdad? Se utiliza mucho some, como para indicar cierta cantidad, pero de forma inespecífica, ¿verdad? As side dish, I shared a vegetable salad with a friend. As side dish, I shared a vegetable salad with a friend. Aquí podemos decir como acompañamiento, porque side dish es acompañamiento. Podemos decir as side dish o as a side dish. Generalmente decimos solamente as side dish. I shared. Shared es el pasado del verbo to share, que significa compartir. Una vegetable salad, una ensalada de verduras o de vegetales con un amigo, ¿verdad? Aquí vegetable salad puede escribirse con este guión o sin el guión. Ambas formas son correctas. Recuerden lo que mencioné, que primero en inglés se escribe el adjetivo y luego el sustantivo, o primero la descripción y luego el sustantivo. En español diríamos ensalada de verduras, en inglés decimos verduras ensalada. Así que, como acompañamiento, yo compartí una ensalada de verduras con un amigo.
la siguiente oración es: For dessert, I had an apple pie. For dessert, I had an apple pie. En inglés, el artículo indeterminado es la palabra a, ¿verdad? Pero, como el sustantivo aquí empieza ya con la letra A, para que no suene tan chocante, a, se le agrega la N al final después de la A del artículo indeterminado, ¿verdad? Entonces quedaría an apple pie, un pastel de manzana. Así que, for dessert I had an apple pie. De postre, yo comí un pastel de manzana. Podemos decir, cuando hablamos de comidas, ¿verdad? Cuando hablamos de los platos de comidas, usamos for o as, ¿sí? Si dijéramos as dessert, estaríamos diciendo como postre. O sea, as dessert I had an apple pie. Significaría como postre comí un pastel de manzana. Diciendo for dessert, como aquí, for dessert I had an apple pie, estamos diciendo de postre comí un pastel de manzana. O sea que as o for, la diferencia es como postre o de postre. Bien. I drank some red wine and some mineral water. I drank some red wine and some. Así que I drank some red wine and some mineral water significa yo bebí. Este es el pasado del verbo beber, que es to drink. Bien, lo que en el tiempo pasado, en vez de ser drink con i, es drank con la letra a. Drank. Some significa una cierta cantidad en forma inespecífica, ¿verdad? Sería correcto también decir I drank red wine and mineral water, omitiendo la palabra some. Pero se suele utilizar la palabra some como para indicar una medida de cantidad. Inespecífica, pero aún así es una medida de cantidad. Es como decir, bebí un poco de vino. I drank some red wine, es rojo vino o vino tinto, ¿verdad? And some mineral water, que es mineral agua o agua mineral, ¿verdad? El adjetivo siempre va antes del sustantivo en inglés. Aquí es I ate so much that this morning I didn't eat breakfast. I ate so much that this morning I didn't eat breakfast. ¿Qué significa esto? Yo, acuérdense que en inglés nunca podemos omitir el sujeto o el pronombre, ¿verdad? Yo comí, el verbo ate es el pasado del verbo to eat, ¿verdad? Esto sería en tiempo presente o en infinitivo, y esto aquí es en tiempo pasado. Así que yo comí tanto, so much significa tanto. Yo comí tanto que, la palabra that significa que, esta mañana yo no comí desayuno, o yo no desayuné. Hay dos formas de decir no desayuné en inglés, porque la palabra breakfast no es un verbo, es un sustantivo. No existe la palabra desayunar en inglés, existe la palabra desayuno, que es breakfast. Entonces en inglés, cuando queremos decir desayunar, tenemos dos formas de decirlo, utilizando dos verbos.
el verbo have breakfast, que es tener desayuno, ¿verdad? O desayunar o comer el desayuno, y la palabra eat breakfast. Eat es comer, ¿verdad? En general se dice have breakfast, ¿verdad? Pero aquí yo quiero en realidad hacer más hincapié en que no comí nada en el desayuno, ¿verdad? Porque aquí voy a decir que yo simplemente tomé un vaso de leche. Por eso quiero que al decir no desayuné, quiero que lo que quede más sobreentendido es que no comí nada sólido en el desayuno. Por lo tanto, en vez de decir I didn't have breakfast, estoy diciendo I didn't eat breakfast. Eat es el verbo comer, ¿verdad? No comí desayuno. Así que I ate so much that this morning I didn't eat breakfast. Yo comí tanto que esta mañana yo no comí desayuno. No desayuné. I just drank a glass of milk. I just drank a glass of milk. ¿Qué significa esto? Yo solamente bebí un vaso de leche. Fíjense que el verbo drank es bebí en tiempo pasado, mientras que en tiempo presente o en infinitivo, ¿verdad? Infinitivo o tiempo presente sería con i, drink, drink. Y en tiempo pasado es drank. Acuérdense que el tiempo pasado es la misma palabra que sirve para todos los sujetos o para todos los pronombres, ¿sí? Así que yo solamente bebí un vaso de leche. La palabra glass significa vaso de leche, ¿sí? Yo solamente bebí un vaso de leche. Así que aquí tenemos algunas oraciones donde podemos nuevamente ir practicando y observando cómo es que se utilizan cómo se escriben las oraciones en inglés y cuál es la estructura de las oraciones en inglés. También aquí ponemos en práctica algunas de las palabras de comida que aprendimos en la clase pasada. Así que con esto terminamos la lección y nos vemos en la que viene. Chao. Continuando con los comestibles, ahora les voy a enseñar los nombres de las frutas en inglés. Y veremos por lo menos las frutas más comunes, las más frecuentes, ¿sí? No vamos a ver las frutas más extrañas, ni exóticas, ni tropicales. No vamos a hablar ni de pitangas, ni de frutas que sean menos comunes, ¿sí? Comenzaremos con la más común de todas las frutas, que es la manzana, que en inglés se dice apple. Apple. Y fíjense cómo lo he escrito. Lo he escrito en verde, donde vemos la fonética, con A-P-E-L, apple. Sin embargo, intenten pronunciarlo como si no hubiera una letra E, como si fuera solamente A-P-L, ¿sí? Para que suene más parecido al inglés. Apple, apple. Si se fijan, entre la P y la L no se siente una E. La letra E es muda. Es apple, ¿sí? Luego tenemos la naranja, que es orange. Orange. Y fíjense que la G con la E produce este sonido que no existe en el español, que es Y, Y. Entonces decimos orange, orange. Para uvas tenemos grapes. Grapes es plural. Una sola uva sería grape, que se escribiría sin la letra S. One grape. Many grapes o muchas uvas.
Grapes, la dificultad está en la letra R, la R inglesa que se pronuncia con la lengua dada vuelta hacia atrás del paladar. Grapes. Para banana es banana, ¿bien? Banana. Creo que la palabra es la misma palabra para todas las lenguas occidentales que yo conozco por lo menos. Tenemos para limón es lemon, lemon. Tomate es tomato, bien, muy parecido. Mango es mango, mango. Para piña o ananá es pineapple, pineapple, que literalmente significa manzana de pino, ¿sí? Manzana de pino, porque la piña tiene una forma muy parecida a una piña de un pino, ¿verdad? Por eso se le dice pineapple en inglés. Para durazno o melocotón tenemos la palabra peach, peach. Como les mencioné antes, la combinación de letras E, A en inglés se pronuncia I, ¿sí? Por lo tanto esto se pronuncia peach. O sea, la E y la A se pronuncia igual que la doble E, I. ¿Bien? Damasco o albaricoque es apricot, apricot, apricot. La dificultad nuevamente radica en la letra R. Hay que pronunciar la R como se pronuncia en inglés con la lengua detrás del paladar. Apricot. Para kiwi tenemos kiwi, igualito. Pera es pear, pear, pear. Entonces, se pronunciaría como si fuera una doble E en español o una E larga, pear, pear. Y la R final traten de pronunciarla como en inglés. Ciruela se dice plum, plum. Recuerden que la U en inglés se pronuncia ¿verdad? Salvo excepciones, generalmente se pronuncia así, o sea, esto es plum. Para palta o aguacate tenemos avocado, avocado o avocado también se dice, avocado o avocado. Fresa o frutilla se dice strawberry, strawberry, strawberry. Strawberry está formado por dos partes. Berry son las bayas. Berry significa baya. ¿Cuáles son las bayas? Las bayas son las frutas como la frutilla o la fresa, como la cereza, como la mora, la frambuesa, ¿verdad? Todas esas son bayas, ¿verdad? La grosella también. Strawberry, entonces es frutilla. Straw significa paja, ¿verdad? Pero no sé por qué strawberry, no sé por qué viene de la palabra paja. Acá, fíjense que tenemos AW. Esta combinación de letras A y W se pronuncia en inglés siempre O, ¿bien? Esto se pronuncia O, como la O del español. Por eso esto se pronuncia strawberry. Melón se pronuncia melon, melon. Y sandía es watermelon, watermelon, formado por dos palabras, la palabra water, que significa agua, y la palabra melon. Por lo tanto es un melón de agua, la sandía, ¿sí? Watermelon. Blueberry es un arándano. También el arándano es una baya, por lo tanto tiene el sufijo berry, mejor dicho la palabra berry, que es baya. Blueberry significa baya azul. Blue es azul, berry baya. En inglés,
cuando tenemos esta combinación de letras, la U y la E, esto generalmente se pronuncia U, como la U nuestra. Blueberry. Raspberry es frambuesa. Nuevamente es otra valla más, ¿sí? Raspberry. Raspberry, frambuesa. Y otra valla más tenemos la mora. La mora es mulberry. 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 Y la última fruta que veremos es cherry. Cherry es una cereza. O el plural sería cherries. Cherries. ¿Sí? Cherries sería cerezas. Así que cherry, cereza. Los sustantivos que terminan en Y, cuando los transformamos al plural, no se le agrega simplemente la S, sino que la Y se reemplaza por una I y por una E y luego se agrega la S, ¿sí? Por eso el plural de cherry o cereza es cherries, como ven aquí, I-E-S. Así que espero que esta clase les haya ayudado para aprender un poco más de fonética y aprender los nombres de las frutas más comunes y conocidas en inglés. En esta clase les voy a enseñar el adverbio so. So significa tan. Es el adverbio tan, cuando decimos tanto o tan poco, o tan grande o tan pequeño. Ese adverbio, que en español se llama tan, en inglés se escribe S-O o S-O, ¿sí? Y se pronuncia so. El uso, la utilización de este adverbio no presenta grandes dificultades porque se utilizaría igual que en el español. Así que vamos a ver aquí algunos ejemplos y vamos a ver que la forma de utilizarlo es la misma. Así que vamos primero a ver un poquito de vocabulario aquí o utilizaciones de la palabra so y luego vamos a ver algunos ejemplos con oraciones. So much es tanto. So many, tantos. O sea que para cosas que se pueden contar decimos so many. Y para cosas que no podemos contar, como por ejemplo el agua, decimos so much. Al igual que en español no decimos tantas aguas, ¿verdad? Decimos tanta agua. En inglés decimos so much water. En español diríamos tantas manzanas. En inglés diríamos so many apples. Tenemos so little, que es tan poco, o también puede ser tan pequeño, ¿bien? Porque little, al igual que la palabra small, significa chico o pequeño. Aunque para decir tan pequeño generalmente utilizamos más la palabra small, pero little también significa pequeño. So few es tan pocos, por lo tanto, so few apples sería tan pocas manzanas. So little water sería tan poca agua. Y el adverbio so puede ir acompañado de cualquier adjetivo, ¿verdad? Para indicar tanto de cualquier adjetivo que sea, ya sea tan sucio o tan limpio, tan grande o tan pequeño, tan lindo o tan feo, ¿verdad? Cualquiera. En este caso, por ejemplo, por poner solamente estos ejemplos, puse so big, que es tan grande, o so small, que es tan pequeño o tan chico. Y el adverbio so, cuando va repetido así, significa más o menos. Por ejemplo, alguien nos pregunta, ¿cómo te sientes? Podemos contestar, so, so. Más o menos, no me siento muy bien, ¿verdad? Veremos algunos ejemplos de cómo utilizamos el adverbio so en inglés. Y van a poder ver que no presenta ninguna dificultad
porque es más o menos la misma utilización o función que en el español. My shoes are so old. My shoes are so old. Mis zapatos son tan viejos. His car is so big. His car is so big. Su auto es tan grande. He is earning so much, and me so little. He is earning so much, and me so little. O sea, earning viene del verbo to earn. To earn, que significa ganar algo, pero en el sentido de ganar una remuneración, ¿verdad? De obtener una remuneración. Por lo tanto, he is earning significa él está ganando, acá en el sentido de estar ganando una remuneración o un sueldo. Él está ganando tanto y yo tan poco, ¿verdad? Dijimos so much es tanto, so little tan poco, ¿sí? Así que estos dos son para objetos que no se pueden contar, como agua, dinero, ¿verdad? Y estos dos, tantos y tan pocos, o so many, so few, para objetos que sí se pueden contar, por ejemplo, monedas, manzanas, cosas, ¿sí? Bien. There are so many people in the party. There are so many people in the party. Recuerden que there are significa hay, ¿verdad? Hay. Hay, del verbo haber. Pero en plural. Mientras que en el español hay puede ser usado para plural o singular. Por ejemplo, podemos decir hay muchas manzanas. O podemos decir hay una manzana, ¿verdad? En inglés, there are es hay, pero para plural. Y there is sería hay para singular. There is. ¿Bien? People son personas. Party es una fiesta. Así que hay tantas personas en la fiesta. ¿Sí? He received so few compliments. He received so few compliments. Compliments son elogios. Así que él recibió tan pocos elogios. ¿Sí? So few, tan pocos. Se pueden contar. Los elogios se pueden contar, ¿verdad? Él recibió tan pocos elogios. So few compliments. Y nuestro último ejemplo. How do you feel? So. How do you feel? Le preguntamos a alguien. Y nos responde so. Más o menos, ¿verdad? ¿Cómo? Recuerden que la palabra how es una de las palabras pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Recuerden que para hacer una pregunta en inglés utilizamos el verbo auxiliar to do, ¿verdad? Así que esta palabra do, no se confundan, esto es el verbo auxiliar necesario para una oración interrogativa en inglés. En nuestro último ejemplo, preguntamos a alguien, How do you feel? ¿Cómo te sientes? Y la respuesta es so, más o menos, como si nos dijera que no se siente muy bien. Así que how es una de las palabras preguntas del inglés. How quiere decir cómo, ¿bien? Literalmente cómo.
¿cómo te sientes? Recuerden que la palabra do es el verbo to do, que es el verbo auxiliar del inglés para todas las preguntas para todas las oraciones interrogativas o preguntas. En inglés, para formular una pregunta necesitamos un verbo auxiliar que es el verbo to do. To do. ¿Bien? Y esta palabra es el verbo auxiliar. Así que no se confundan que esta palabra en realidad está indicando que estamos haciendo una pregunta. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Y la palabra do no la traducimos al español porque es solamente auxiliar. So, más o menos. Así que como podrán ver, la utilización de la palabra so es la misma que la palabra tan en español, ¿sí? Así que no tiene ninguna dificultad ni ninguna complejidad. En la clase pasada hablamos del adverbio so, que significa tanto o tan. Ahora vamos a ver el adverbio to, o en inglés se deletrea T-O-O, to, que significa demasiado. Lo fácil del adverbio to es que se utiliza, al igual que el adverbio so, exactamente igual que el español. O sea, no tiene ninguna complejidad si lo comparamos a la utilización de la palabra demasiado en el español. Así que aquí vamos a ver algunas utilizaciones del adverbio to y algunos ejemplos aquí abajo, ¿sí? Para interiorizarnos bien de cómo se utiliza y van a ver que es bien sencillo. Too much significa demasiado y too little significa demasiado poco, ¿bien? O sea, como cuando hablamos de cosas que no pueden contarse, como agua. No podemos decir demasiadas aguas, decimos demasiada agua o demasiada poca agua. Eso es too much water o too little water. Ahora, para cosas que se pueden contar, decimos too many para demasiados y too few para demasiados pocos, como por ejemplo manzanas. Decimos too many apples o too few apples para demasiadas manzanas o demasiadas pocas manzanas. Y el adverbio too o demasiado, al igual que en el español, puede ir acompañado de cualquier otro adjetivo, ¿verdad? Podemos decir demasiado lindo o demasiado feo, demasiado grande o demasiado chico, demasiado blanco, demasiado claro, demasiado oscuro. Podemos acompañar el adverbio too con cualquier adjetivo. Podemos decir too big, too small, too light, too heavy, cualquier cosa de esas, ¿sí? Acá veremos algunos pocos ejemplos. Decimos, there is too much water. There is too much water. Significa hay demasiada agua. Y nosotros ya vimos esto en una clase anterior. There is significa hay. Y dijimos que hay, en español, hay sirve para plural o para singular. Podemos decir hay muchas manzanas o podemos decir hay una manzana. En inglés, en cambio, there is significa hay para singular y there are significa hay pero para plural. Por ejemplo, hay muchas manzanas sería there are many apples. Hay una manzana sería there is one apple. ¿Bien? Así que hay demasiada agua. Too much dijimos que era demasiado o demasiada, porque recuerden que el inglés no tiene masculino y femenino como el español, así que todo es indistinto, masculino y femenino es todo igual. Así que too much, too little, too many, too few, too good, too bad puede ser demasiado o demasiada, ¿sí? I have too little money. I have
too little money. Money es dinero, y cuando decimos dinero es algo que no se puede contar, ¿verdad? Me refiero que no se puede contar en el sentido que no decimos tengo muchos dineros, no decimos tengo 5 dineros, ¿verdad? Sino que dinero es una palabra que siempre se usa en singular, ¿verdad? A diferencia de monedas, podemos decir tengo muchas monedas o tengo una moneda. En inglés es igual, la palabra money no se puede contar, por eso usamos too little, que es demasiado poco, para decir tengo demasiado poco dinero, ¿verdad? Yo tengo demasiado poco dinero. I have too little money. Y recuerden que en inglés nunca podemos omitir el sujeto o el pronombre, ¿verdad? En español podemos decir yo tengo o podemos simplemente decir tengo. En inglés nunca podemos omitir el sujeto o el pronombre, ¿sí? O uno o el otro. Aquí, por ejemplo, decimos there is, que sería I, que cumple la función del sujeto, aunque no es bien un sujeto, ¿no? He has too many enemies. He has too many enemies. Él tiene, esto es el verbo tener para he, para la tercera persona del singular, too many enemies, demasiados enemigos. Él tiene demasiados enemigos. Too many, dijimos que era demasiados, porque se puede contar. I have too few apples to share with everybody. Yo tengo demasiadas pocas, ¿sí? Too few, demasiadas pocas manzanas para compartir. Share es compartir con todos, ¿sí? Everybody, ¿sí? Es todos, refiriéndose a personas. With es con. Así que I have too few apples to share with everybody. Tengo demasiadas pocas manzanas para compartir con todos. Too few, demasiados pocos o demasiadas pocas. O sea que es para objetos que pueden contarse. En este caso son manzanas. Nuestro último ejemplo es this is too good to be true. This is too good to be true. Significa esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿sí? Esto es demasiado bueno para ser verdad. Aquí estamos usando el adverbio to con un adjetivo cualquiera. En este caso el adjetivo es bueno, demasiado bueno. Entonces el adverbio to, al igual que en el español, va sucedido de cualquier adjetivo que queramos utilizar, ¿verdad? Así que como pueden ver es bien sencillo y es bien parecido al castellano. This, ya habíamos visto, es esto, ¿sí? Si quisiéramos particularizar algo, por ejemplo decir este, diríamos this one, ¿sí? Pero solamente this, porque acá esto ya es el verbo, ¿verdad? Solamente this significa esto, ¿bien? Quiero mostrarles una cosa más con respecto al adverbio to. En realidad es una cosa para que no se confundan con otras palabras que son parecidas. Fíjense que el adverbio to, que significa demasiado, se escribe con una T y dos O. ¿Bien? Y esta palabra suena o se pronuncia exactamente igual que otras dos palabras inglesas que son to y to. ¿Bien? La palabra to, T-O, significa a o hacia, ¿verdad? Cuando decimos I'm going to his home, voy a su casa. O I'm going to China, voy a China. ¿Bien? La palabra to significa dos, el número 2, ¿sí? Esto es el número 2. Así que estas tres palabras se pronuncian exactamente igual,
pero se escriben de forma diferente y tienen significados diferentes. Así que no se olviden que to con doble O es demasiado. To con una sola O significa a o hacia. Y to con una W y una O es el número 2. Espero que les haya aclarado un poco esto y nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. En esta clase les voy a enseñar un tema que me había quedado pendiente, que era los 12 meses del año y las 4 estaciones en inglés. Ya habíamos visto los nombres de los 7 días de la semana y las correspondencias planetarias a cada uno de ellos. Ahora vamos a ver the months of the year and the 4 seasons. The months of the year and the 4 seasons. Los meses de el año y las 4 estaciones. ¿Sí? La palabra para estación, season, fíjense que la escribí seasons, o season para el singular. Pero la segunda, esto es una palabra difícil de pronunciar al comienzo, porque la primera S es una S suave. La segunda S es una S vibrada. ¿Sí? Y a la vez esta O ahí, la última vocal, es en una palabra entre medio de una O y una A, ¿sí? O entre una O y una E. Es seasons, seasons, ¿sí? O sea que va a costar bastante práctica poder pronunciar seasons de la forma correcta. Los 12 meses son, comenzando desde enero, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Fíjense que en inglés cuando tenemos dos consonantes juntas como September, October, en inglés es mucho más preciso en la pronunciación que el español. En inglés se pronuncia muy claramente esas dos consonantes que están juntas, ¿sí? No decimos September, decimos September, haciendo bastante énfasis en esas dos vocales, en esas dos consonantes. Digamos de vuelta, esta J, en la fonética lo he escrito una J y una H, porque el sonido es Y. No tenemos ese sonido en español, es Y, ¿sí? January, January. En este caso el sonido de la U es U, U. January, February, la U es U, February, March, April, April. La A se pronuncia A, como la vocal A en inglés, A. April, May, June, July, August. La A y la U, esta conjunción de vocales, casi siempre en inglés se pronuncia O, ¿sí? Así que cuando vean estas dos vocales juntas, sepan que se debe pronunciar O. August, August. September, September. October, October. November, December, December. Y las 4 estaciones son, si estamos en el hemisferio sur, para los primeros 3 meses del año, aproximadamente, es summer o verano. Summer, summer. Autumn o fall es otoño, que sería para April, May, June. Autumn. Aquí nuevamente vemos
la O y la U juntas se pronuncia O. Autumn, para otoño. Y se pronuncian también la M y la N. Bien, autumn. Fall es un sinónimo de autumn, o sea, dependiendo del país se utiliza una palabra o la otra. Winter es invierno. Winter. Winter. Y la primavera, para los últimos 3 meses del año, para October, November and December, es spring. Spring. Spring es primavera. Spring también significa manantial, pero también en este caso es la estación primavera, spring. Si estuviéramos en el hemisferio norte, para January, February y March aproximadamente sería winter, invierno. Luego April, May and June vendría spring, la primavera. En July, August and September tendríamos summer, el verano. Y cerraríamos el año October, November and December con autumn o fall, ¿sí? Con el otoño en el hemisferio norte. Así que estas son las 4 estaciones del año, ¿sí? Summer, autumn o fall, winter and spring. Fíjense, summer, aquí tenemos una doble M. Cuando tenemos dobles consonantes, ¿verdad? La misma consonante como aquí, la doble M, eso indica que la vocal que lo precede se pronuncia de una manera bien corta, ¿sí? Esto se pronuncia summer. Summer. ¿Qué ocurriría si inventáramos una palabra que se escribiera así, con una sola M? Esta palabra se pronunciaría summer. Summer, ¿sí? La U se pronunciaría U. Pero la doble M nos indica que esta vocal debe pronunciarse de una forma bien corta. Summer, summer, ¿sí? Bueno, este es el fin de la clase. Nos vemos en la clase que viene. Hasta la próxima.